Comenzamos en Café y Té y esta semana nos acompaña nuestra logopeda, ella es Isabel Márquez de Puzlez Estepona. Buenas tardes, Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, vamos a hablar hoy de trastornos en el habla, porque yo, por ejemplo, a mí me cuesta la palabra puzzles. Y tú siempre me lo has dicho. ¿Eso puede ser un trastorno o que no lo practico demasiado? Ya pregunta personal. No, no es ningún trastorno. Lo que le pasa a la palabra puzzles es que tiene una Z y una S, que son prácticamente contrarias. Entonces es complicado para ti y para cualquiera. Vale, no te preocupes. Que entonces no es que yo sea un poco torpe al hablar, ¿no? No, no es eso. Bueno, tampoco es que sean torpes las personas que no pronuncian una sílaba, una vocal, que no les sale algo, ¿no? Simplemente que deben practicarlo y corregir ese trastorno, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros en nuestra profesión la palabra torpe tenemos que evitarla porque, bueno, partimos de la base de que simplemente a las personas les surgen dificultades y ya está. Entonces no es cuestión tampoco de etiquetar a nadie en nada en concreto. Es cuestión de ayudarle, más que nada. Ayudarle, exactamente. Bueno, pues es como cuando uno es hábil para realizar un ejercicio y otro no es tan hábil. No es que sea torpe, simplemente que la habilidad suya reside en otra parte, ¿no? Quizás. Claro, como ya hemos hablado aquí de las áreas cerebrales, cada una se encarga de una cosa, entonces pues cada persona tiene unas más desarrolladas y otras menos, entonces todos valemos para algo. Siempre tenemos cosas que se nos dan genial y cosas pues que nos cuestan trabajo. Nos cuesta trabajo, hay muchas personas que le cuesta pronunciar ciertas sílabas, ciertas palabras, bueno, en este caso fonemas, ¿no? Exactamente, Sí. Hablamos de fonemas, me explico. Las letras, tal y como las conocemos, es decir, lo que es el trazo, nosotros lo llamamos grafema, ¿vale? Entonces, cada grafema, cada letra, tiene un nombre que conocemos, es el abecedario, y tiene un sonido. Entonces, yo personalmente pienso que parte del problema que tienen a veces los niños a la hora de pronunciar ciertos fonemas es el hecho de que no se hace suficiente hincapié en la diferencia entre el nombre de la letra y el sonido. Por ejemplo, eso. La letra M se llama M, ¿vale? Pero no suena M, suena M. Entonces, claro. si tú vas a unir una M con una A y la letra se llama M, pues M más A es MA, ¿no? Y así no es como suena ma, ¿vale? Entonces, eso es... Esto digamos que así muy grosso modo la conciencia fonológica y es la base del problema que tienen los niños que les cuesta pronunciar ciertos fonemas. Pero claro, el fonema que más problema da, a mí se me ha presentado eso en casa con mi hijo, es la R. ¿Qué pasa con la R? Con la lengua, ¿no? Me imagino que ese fonema en algunas ocasiones es por diferentes causas y por lo que no lo pronunciamos bien, ¿no? Sí, la dislalia en general es por diferentes causas, bien puede ser un trastorno orgánico, es decir, que tengamos algún tipo de malformación en lo que es la boca, por ejemplo, malformación no hace falta irse a una cosa que dé mucho miedo, simplemente un frenillo cortito, claro, que la lengua no llegue arriba, puede ser perfectamente por eso. En ese caso nos haría falta pues, una intervención quirúrgica antes de la logopedia. Tú que eres logopeda, ¿tú la recomiendas? Porque hay un poquito de todo, ¿no? Hay pediatras que no recomiendan cortar el frenillo, aunque sea corto, logopedias que sí. ¿Tú lo recomendarías? Yo lo recomiendo si hace falta, es decir, no recomiendo el sistema del dentista de antes que te sacaba las muelas porque sí, o sea, no es, venga, vamos a cortar frenillos como los locos, pero obviamente si el frenillo es muy corto y por mucho que se trabaje vemos que no funciona, está claro que tampoco podemos pedirle milagros al niño, si no le da, no le da. Claro, es que si no le da juego la lengua, no puede nunca la R, que tiene que llevar hasta el cielo de la boca la lengua, ¿no? No la puede pronunciar. Claro, es que tiene un punto de articulación complicado, ¿vale? Porque es detrás de la parte alveolar, que para empezar ya es difícil de identificar para un niño. Tienes que decirle detrás de los dientes, la rugosidad que notas, pues un poquito más hacia atrás. Y luego cuando ya llegan ahí, tienen que vibrar la lengua. Claro. Es que no es una cosa sencilla de hacer. Claro, y para niños que están aprendiendo más. Entonces, si alguien no puede pronunciar cualquier fonema, en este caso la R es lo más común, hay otros que también lo serán, ¿no? Sí, la R es la más común por la dificultad que entraña, pero por ejemplo la K, el sonido K,
es un sonido complicado porque es como una explosión de la lengua arriba y bajarla. Entonces, si te fijas, hay muchos niños que en vez de decir casa dicen taza, pero Taza. porque la T, la lengua está en reposo, y la K, la lengua está arriba. Claro. Entonces, claro, para ellos es mucho más sencillo. Me he encontrado un caso que era al revés, que el niño todo le ponía el sonido K. Yo decía, pero sí es muy difícil. ¿Cómo pronuncias la K y no pronuncias la T? O sea, puedes encontrarte cualquier tipo de dificultad. En este caso no hay esto es más fácil, esto es más difícil. Cada persona es un mundo. Sí, sí, para él era muchísimo más cómodo la K. Igual es que le hacía incluso gracia cómo sonaba, ¿no? Puede ser. Y entonces pues, era repetitivo y cuanto más a un niño le dices no, él más sí, ¿no? Si no se lo razona, sí. Yo creo que sí. Entonces, cuando vemos que nuestro hijo ya no pronuncia un fonema, ya sea la R, la K, la P, la T, cualquier fonema, porque ¿cuántos niños, es verdad lo que dices de la K, de coche, dicen toche? Sí. Toche, ¿no? Y en casa, en vez de coger y decirle no, es coche, le decimos, ¡ay, mira el toche! Es como que le seguimos el juego. En eso estamos cayendo en un error, ¿no? Sí, me gusta mucho que me preguntes eso porque esta es un fallo seguirles el juego en el sentido de imitarlos, pero también es verdad que tenemos que tener cuidado con el no. A Vale, ver, no decir no. yo no soy de estos padres que, o sea, yo no soy madre, ¿vale? Pero no soy No de serías de... no soy de la filosofía de no regañarle al niño, no estoy de acuerdo con eso, pero sí que es verdad que se puede evitar la palabra no en cosas como esta, Vale. cuando no estamos hablando de algo realmente grave. Entonces, si el niño dice toche, lo correcto es que tú le digas sí, nos vamos en el coche. Claro. Entonces, tú le estás reforzando que él se ha comunicado, pero le estás dando un modelo válido para que él lo imite. Claro, no decirle en ningún momento, no, no es coche, no es toche, es coche, porque ya el niño está entrando ahí, está viendo que ya no es una manera normal de decirle las cosas, sino que es como una orden, ¿no? Claro, aparte tenemos que partir de la base de que cuando las personas tienen una dificultad no la tienen porque quieren. Entonces, el hecho de que tú le digas a tu hijo, es que no se dice toche, a lo mejor el niño lo sabe incluso, pero y no es un problema de que esté sordo o de que no tenga... Puede ser que sí, que no tenga la representación mental del sonido hecha, es verdad que puede ser, pero puede ser que no, que es que el problema esté en el punto de articulación y él pretende decir coche, pero lo que le sale es toche. Entonces, lo ayudamos mucho más si hacemos eso, si reforzamos el hecho de que se haya comunicado, sí, nos vamos en el coche y le damos el modelo y lo tratamos con normalidad, como si lo hubiera dicho bien. Por lo tanto, una cosa que debemos evitar es hablarle a los niños como ellos nos hablan a nosotros. Sí. Repetirle las frases, pero bien dichas. Sí. Y así el niño va escuchando que, oye, pues yo no he dicho coche, he dicho toche, por lo tanto, hoy ayudamos a que el niño se dé cuenta que la palabra no se pronuncia así. Efectivamente, es decir, hay que ayudarlos siempre, por mucha gracia que nos hagan, porque es verdad que hay veces que son pequeñitos y te hace muchísima gracia escucharlos así, pero tenemos que pensar un poco en el futuro siempre. Otro tema, ¿a partir de qué edad empezamos a darnos cuenta que ya lo que nuestro hijo tiene es una dificultad y debe acudir a un profesional a que empiece a tratarle con terapia, con ejercicios, esta dificultad que tiene a la hora de pronunciar palabras como toche, coche, o no pronuncia bien la R, cualquier sílaba? Pues mira, no te puedo hablar de edad en general porque cada fonema se adquiere a una edad concreta. La R, por ejemplo, es lo último que se aprende. De hecho, hay niños que solamente pronuncian mal eso y tenemos que ver si es una dislalia evolutiva, es decir, si luego va a arrancar o si, como tú dices, tenemos que intervenir. Entonces, tenemos que fijarnos bien cuando ya el niño más o menos va teniendo un vocabulario fluido y una actitud comunicativa más o menos eso, fluida, ¿no? Que tú ves que el niño ya habla y tal. Entonces tenemos que ir viendo más que las edades el progreso, que el niño no esté siempre estancado en lo mismo, que día a día le vamos notando, ay, pues mira, esto ya lo dice bien, o esto que antes no lo decía, ya suena diferente. Entonces, no te digo una edad concreta porque ya te digo que depende del fonema, pero en torno a los 2, 3 años tenemos que estar muy pendientes de los niños. Claro, porque en el caso, yo te voy a poner el ejemplo del mío, me decían que antes de que empezara la primaria, porque se supone que ya en clase en primaria pues leen más en alto, y eso, claro, puede llegar a pasar que el niño se avergüence de leer porque sepa que no puede pronunciar bien ciertas sílabas como la R, ¿no? Y que sus compañeros se puedan reír de él. No sé si eso es así. Claro, estamos, igual que el día que vinimos a hablar de dislexia, está el componente emocional,
puedes causarle al niño una inseguridad que luego le va a afectar en muchísimas cosas. Y aparte, la dislexia y la dislalia tienen un componente común que es el de la conciencia fonológica. Si un niño no tiene claro cómo suena un fonema en su cabeza, luego a lo mejor lo va a tener más complicado a la hora de atribuirle a la letra el sonido, porque ya estamos combinando dos sistemas que van unidos y en los que ya previamente hay un déficit, entonces estamos acumulando dificultad. Y de hecho tengo algún caso que lo empecé tratando de dislalia y estamos mirando la dislexia. También, ¿no? Por lo tanto, antes de que el niño cumpla 5 añitos, sería muy recomendable que ya acudiese a un logopeda, que le tratase, que incluso le hiciese un diagnóstico. En este caso, en vuestro centro lo tenéis así, ¿no? Para que los padres estén tranquilos y sé que empezar a trabajar con el niño se empiece cuanto antes, ¿no? Sí. Una cosa respecto a la terapia de las dislalias que me gustaría puntualizar, yo no recomiendo en este caso sesiones más largas de 30 minutos. Vale. Porque es un trabajo, para el niño suele ser aburrido, hay que endulzárselo muchísimo. Por eso yo siempre digo que hay veces que parece que estamos jugando, no estamos jugando, estamos siempre trabajando, pero hay cosas que nos cuestan incluso a los mayores, tú tienes que hacer que el niño no venga pataleando cuando le toque venir. Que le apetezca ir a aprender a hablar bien y a pronunciar bien las palabras. Entonces, yo recomiendo frecuentemente media horita, porque por fortuna este es uno de los trastornos que se suele recuperar al 100% casi en la mayoría de los casos, y si no, se puede mejorar muchísimo. Entonces, hay que planteárselo como el que tiene algún tipo de, pues no sé, una infección y se tiene que tomar unos medicamentos. Hay que planteárselo como, vale, tengo que hacerlo muy a menudo, pero es una cosa que va a durar un periodo y se va a acabar. Claro. Bueno, me imagino que esto tratamos de evitarlo cuando uno es pequeño, cuando es niño, pero si nunca lo hemos corregido de pequeño, de niño, de adulto es posible que podamos llegar a pronunciar la R o cualquier otra sílaba que se nos quede ahí, que no sepamos hacerlo bien. Sí, claro, y de adultos además partimos con la ventaja de que yo voy al logopeda porque lo he decidido yo y quiero ir al logopeda. No es lo mismo que voy al logopeda porque mamá me lleva y tengo que hacerlo. Entonces, con los adultos tenemos esa ventaja, que es por voluntad propia. Entonces, es mucho más sencillo trabajar algo que yo quiero de verdad corregir. Y también tenía pensado hablar de eso porque los adultos parece como que nos dejamos, que es como yo ya no tengo remedio, yo llevo toda la vida así, ¿a mí qué más me da? Está bien que no te afecte, que tú te gustes como eres, pero si tienes posibilidad de mejorar algo y te interesa, siempre estás a tiempo de hacerlo. Por eso digo que se puede, ¿no? Sí, que sí no se puede. desistan, ¿no? Oye, y esas personas que no pronuncian bien la R, porque parecen, por ejemplo, los franceses, la R no la marcan, ¿no? ¿Por qué será? Porque en su vocabulario no está la R marcada, ¿no? Claro, en el caso de los franceses no es una patología, es que ellos ese sonido no lo tienen, no lo tienen entrenado. Pueden aprender, ya depende de lo hábil que sea uno para los idiomas o no. Él nos pasa igual que a nosotros. Nosotros, pues algunos, cuando hablamos inglés, marcamos mucho las R, cuando en inglés las R no son así, pues a ellos les pasa al contrario. Ellos pues no tienen ese fonema adquirido, pero también pueden aprenderlo. Bueno, pues eso es lo bueno, que desde Puzzles en Estepona, en la avenida de Andalucía, no, está detrás justo, en la subida a Peña Blanca, en la calle de atrás, que se llama Calle Jaén. Ahí está el centro que ya lleva con varios compañeros, ¿no? Sí. Con Isabel, que se acerquen, porque lo primero es, oye, mira, me pasa esto, ¿tiene remedio? ¿No tiene remedio? ¿Cómo es la terapia? Vamos a empezar a trabajar y que no se asusten, que hoy en día todo se puede corregir, ¿no? Pues sí. Tengan 40, 50, 60 años, los que sea, ¿no? Sí, lo importante es tener muchas ganas de hacerlo y ya está, el motivarnos y decir, venga, quiero solucionar esto, voy a tratarlo. Isabel, gracias por acompañarnos, nos vemos en un par de semanitas, ¿te parece? Sí, gracias. Aquí en Café y Té, vamos nosotros con una información desde redacción y enseguida otros temas.